días. Vamos a trabajar con el cuaderno de trabajo, ¿ya? A ver, hay algunos estudiantes que se están uniendo. Por favor, no saludar, ¿ya? Estamos grabando ya, por favor, Hanna, ojalá me escuches, ¿ya? Entonces, vamos observando lo siguiente. A ver, Brandy, ¿qué vamos a trabajar hoy día? ¿Qué lectura? Vamos, Brandy. Sobre el cuaderno de trabajo de comunicación. ¡Uy, qué bonito lees el título del libro! Ya, pero vamos, Xiomara, dime, ¿de qué va a tratar la lectura? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Qué problema estamos hablando desde el día de ayer, debido al paro de transportes? ¿Que no saben qué tema estamos hablando? A ver. Kiara, te escucho, Kiara, vamos. Sobre el cuidado del agua, profesor. Muy bien, Kiara, está atenta, el cuidado del agua. Esta primera experiencia de aprendizaje trata sobre el cuidado del agua. Veo una respuesta en el chat y me dicen también, Mari, ahí me dice, el cuidado del agua. Muy bien, ven. Van a ubicar su librito y nos vamos a la página, bueno, la página del libro es la página, acá está, vamos a minimizar, página 13. Ahora una consultita. Viendo el título, ¿de qué tratará este texto? ¿De qué tratará? Vamos. Análisis de la contaminación del agua. Oh, Rodrigo, muy bien. Tú lees el título, ¿no? Ya. Algunas veces el título nos va a dar el tema, otras veces no. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, parece que va a tratar de la contaminación del agua, ¿ya? Ahora preguntaría. A ver, Guadalupe, ¿puedes activar tu audio? Guadalupe. Guadalupe, ya. A ver. Kiara, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya. Kiara, una consulta. ¿Qué tipo de texto será este? A ver, así. Deduciendo, pensando. ¿Qué tipo de texto será? Ya, a ver, Williams, te escucho. Informativo. Bien, informativo. Aunque tenemos un nombre más preciso para el informativo, ¿ah? ¿Se acuerdan? El informativo tenía otro nombre. Expositivo. Bien, Ángel y Kiara, expositivo. Muy bien, el expositivo. Ahora viene la pregunta. A ver, Williams, una consulta, activa tu audio. ¿Y cómo sabes que es expositivo? Está bien tu respuesta, pero quiero saber cómo llegaste a esa conclusión. ¿Cómo te diste cuenta o cómo reconociste un texto expositivo? Te escucho, Williams. Profesor. ¿Cómo reconociste que es un texto expositivo? No sé, tuviste un sueño, hubo una voz en tu cabeza que te dijo, di expositivo. O sea, ¿qué es lo que pasó para que te des cuenta que es un texto expositivo? Porque expone todo del agua, todo, y dice análisis de la contaminación del agua. Ah, o Por sea que... eso, tío. Ah, ya. Presenta información. Aparte acá hay una tabla. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ya saben reconocer algunos tipos de texto. Perfecto, Williams. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Una consulta. A ver, vamos a preguntarle a quién. Rodrigo, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, Rodrigo, una consultita. Dime, ¿nosotros leemos de frente el texto o qué es lo que tenemos que hacer? Te escucho. ¿Leemos de frente el texto? ¿O qué tenemos que hacer? Te escucho, Rodrigo. Investigar. Primero hay que hacer la estrategia antes de la lectura. Vamos a hojear, vamos a fijarnos en el texto. A ver, para eso me va a colaborar Priscila. Priscila, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Ya, Priscila, una consultita. Así, hojeando el texto, ya sabemos que es expositivo. Dime, por lo menos hasta donde observas en la pantalla, ¿cuántos párrafos tiene? Vamos, ¿cuántos párrafos? Priscila. Uy. 2, profesor. Claro, 2 párrafos, ya muy bien. Hasta acá hay 2 párrafos, pero aparece algo. Este algo que tiene columnas y tiene un título encima de cada columna, ¿cómo se llama, Brandy? Vamos, ¿cómo se llama esto? Ahí está su nombre. Brandy, ¿cómo se le llama a todo esto que tiene columnas y tiene un encabezado arriba? Se trabaja en matemática también, ¿ah?
Uy, Brandy está desayunando. Vamos, Brandy, te quiero escuchar. Sería un... Ya, y lo que tienes acá, también lo tienes acá, mira, ¿ves? Tiene un nombre, ya, voy a aumentar la vista, ya, ahí está, ya. ¿Cómo se llama, Brandy? Mira, más fácil no puede haber, ¿ah? A ver, chicos. Ya, ¿cómo? Micro libre, ¿cómo se llama a estas celdas que están... Regla. No, tabla. Tabla. Bien, Tabla de Tabla fuente. de- tabla, Tabla de bien, fuente. Rodrigo. ¿Quién más dijo? Ángela, ¿no? Ah, Muy bien. ¿Tabla de William. fuente? Ya, ¿Es pues, una? César también. César también, Tabla. muy bien. Tabla ¿Es de una? Tabla. Tabla, muy bien. Y ahí dice su nombre, mira, tabla 1, tabla 2. Una consulta. Si hablamos de las tablas, estamos en las estrategias antes de la lectura todavía. Todavía no leemos el texto. Una consulta. ¿En qué tipos de texto creen que aparecen las tablas? ¿Aparecerá tablas en un texto narrativo? ¿Qué dicen? Uy, están desayunando. Vuelvo a preguntar, micro libre. ¿Ustedes creen que en un texto narrativo, como un cuento, una fábula, una leyenda, aparecerán tablas? No. No. No, muy bien, Rodrigo no. Williams, Mariana, muy bien. No, ¿no? Ya. Entonces, eso te va a servir para que tú puedas, al momento de hojear un texto, puedas decirme, ah, ya, si tiene tablas, no es narrativo. ¿Tú crees que un texto descriptivo tendrá tablas? ¿Qué piensan? Un texto descriptivo. ¿Sí? No. Pero un texto... A ver, sí, Ángela, dice sí o no. Vamos, te escucho, Ángela. No. No, sí o no. Es que un texto descriptivo tendría párrafos que te dicen la forma, el tamaño, el color de algunos objetos, pero no te presentaría una tabla. Más bien la tabla es muy común que aparezca. ¿En qué tipo de textos? Vamos, chicos, ¿en qué tipo de textos aparece la tabla por lo general? Expositivo. Los textos expositivos. Bien, Kiara y Ángela, en textos expositivos, ya está. Y también yo les voy a dar un spoiler, me voy a adelantar un poco. También en los textos argumentativos, como presenta información para poder convencer o persuadir, también encontramos tablas. Así que si ven tablas, es muy probable, muy probable, que sea un texto expositivo o argumentativo. Muy bien, tenemos dos párrafos. Una consulta, si han estado hojeando el texto, ¿cuántas tablas hay en este texto? ¿Cuántas tablas? Dos tablas. Dos tablas. tablas. Muy bien, dos tablas. Ya saben contar y ya saben que es una tabla. Muy bien. A ver, teníamos dos párrafos, teníamos dos tablas. Uy, ¿y cuántos párrafos más hay? A ver, en la segunda hoja, ¿cuántos párrafos hay? Dos. Dos. Dos párrafos más. En Dos. total, muy bien, saben contar, ya probaron en matemática. En total, entonces tenemos cuatro párrafos, dos en la primera hoja y dos en la segunda hoja. Y tenemos acá una enumeración. Ahora sí, les pregunto, les consulto, pauso el video y hacen lectura silenciosa y aumentaría la vista para que puedan ver mejor, o quieren que yo lo oralice, es decir, que yo lo hable en voz alta y luego haga preguntas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Silenciosa u oral? Los escucho. Oral, Oral. oral. Listo, muy bien, entonces lo voy a Oral. oralizar, lo voy a leer con mi voz. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, 3, 2, 1, ahora sí empezamos la estrategia durante la lectura. De acuerdo con la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas, donde la causa principal es el vertimiento de aguas residuales, industriales, domésticas y municipales. La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la ANA, por medio de un diagnóstico elaborado en el año 2012, muestra las principales fuentes de contaminación y origen, una de las cuales es el vertimiento de aguas residuales municipales propias de la influencia de las actividades humanas en las ciudades. Otra fuente importante está relacionada con las actividades mineras informales y los pasivos ambientales mineros. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan que en un texto narrativo nosotros nos centrábamos en encontrar, en un texto narrativo, ¿qué teníamos que encontrar? Vamos. En un texto narrativo debíamos encontrar los personajes. Y estos personajes hacían o realizaban acciones, hechos importantes.
Pero esto ya no es un texto narrativo, este es un texto expositivo. Y en un texto expositivo, ¿qué debemos encontrar? Ya, te voy a decir. Vamos a encontrar palabras, ojo, escúchame, y está grabado en el video, lo voy a subir en el canal. En un texto expositivo tienes que buscar las palabras que se van repitiendo a lo largo de los párrafos. Te fijas qué palabra se va repitiendo a lo largo de los párrafos y luego vuelves a leer el párrafo y te fijas qué partecita del párrafo vas a resaltar. Muy bien. Dime, ¿cuál crees que es una palabra importante que está en el título y en el primer párrafo? Vamos. ¿Qué palabra? Ya, voy a preguntar uno por uno. Brandy, te escucho, activa tu audio. ¿Qué palabra crees que está presente tanto en el título como en el primer párrafo? Te escucho, Brandy. ¿Qué tipo de palabra? No, ¿cuál palabra? ¿Cuál? Hemos leído ya. ¿Qué palabra? Y mira, he aumentado la vista todavía. A ver en el chat. Muy bien, Sayuri. Agua, agua, agua. No para tu desayuno, sino agua es la palabra clave. Está tanto en el título y también acá, ¿sí o no? Porque nos dice que hay contaminación ¿de qué? Del agua. Pero en vez de agua, acá que aparece unidades hidrográficas. Una consulta. ¿Alguien sabe qué significa hidro? ¿Qué significa hidro? Ya, vamos a preguntar. A ver, Kiara, ¿puedes activar tu audio? Kiara. A ver, nos muteamos, Yuli Sí, Galvez. profesor. Ya, Kiara, ahora sí, te escucho. Kiara, alguna consulta. Tú sabes que la palabra fobia es miedo. ¿Sí, Kiara? Kiara. Sí. Ya, entonces, y si yo te digo hidrofobia, ¿sería miedo a qué? Hidrofobia. Al agua. Muy bien, te cambió la voz, ¿no, Kiara? Ya. Respetemos el orden, ¿ah? Respetemos el orden. Cuando ya es una pregunta para una persona específica, respetemos el orden. Ya, cuando es una pregunta abierta, sí. Hidrofobia es miedo al agua. Entonces te pregunto, Kiara, y a la voz ahí, ¿no? Del más acá. Dime, Kiara, ¿hidro qué significa? Entonces, hidro significa... Ya, para todos, abierta, pregunta abierta. ¿Hidro Agua. significa? Agua. 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 Muy bien, agua. Agua. Ángela, Hanna, muy bien. Agua, agua, muy bien. Entonces, vamos a ver que, profesor, pero acá no dice agua. Sí dice, solamente que está con otras palabras. Está con sinónimos o con expresiones equivalentes. Unidades hidrográficas se refiere a agua. Pero dime, ¿estamos hablando del origen de la agua o los estados del agua? No, ¿qué estamos hablando específicamente del agua? Su contaminación. ¿Y cómo lo sabes? Por el título y porque acá también dice contaminadas. Entonces te doy el truco. ¿Cuál es el truco para leer un texto expositivo? Fijarnos qué palabras, yo los llamo palabras clave, qué palabras clave se encuentran en los párrafos. Ya nos damos cuenta que es la palabra agua y es la palabra contaminación. Y ahora sí, en el primer párrafo, ¿qué te dice? ¿Por qué está contaminada el agua? ¿Por qué está contaminada? Micro libre. Primer párrafo. ¿Por qué está contaminada el agua? Por el vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. Bien, Miguel Hilario, ya te estaba esperando, ya muy bien. Ya está, perfecto. Acá nos dice que la causa principal de esta contaminación dice que es el vertimiento de aguas residuales. Ahora, solamente es aguas residuales, ya no nos importa si son industriales, domésticas o municipales. Pero vamos a entender todo el vocabulario. Para eso voy a preguntarle a... Ángela, ¿puedes activar tu audio? Sí. Ya, Ángela, una consulta. ¿A qué se referirá con aguas residuales industriales? ¿Industriales a qué se refiere? ¿Se refiere a...? Empresas. Empresas o fábricas, ya. Respetemos el orden, ya. Si sus compañeros todavía no dan la respuesta, esperemos el orden, ya. Muy bien. Y pregunta libre ya. Y cuando nos referimos a aguas domésticas, aguas residuales domésticas, ¿a qué se refiere? ¿De casa? De casa, o sea, todo el agua que tú botas por lavarte las manos por el baño es agua residual doméstica. Y todo lo que bota una empresa, una fábrica, son aguas residuales industriales. ¿Y las municipales? ¿A qué se referirá? ¿A la basura?
Bien, a todo lo que es la basura o todo lo que proviene del municipio. Bien, muy bien. Ya está, chicos. Ahora sí, segundo párrafo. ¿Y qué tenemos que buscar en el segundo párrafo? Vamos, a ver, una opinión, una participación. ¿Qué buscamos en el segundo párrafo? Las palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Vamos. Alégreme el día. ¿Cuáles son las palabras clave? Son las palabras que se... Mira. Hídrico. Repiten. No, las palabras que Se repiten. repite. profesor. Las palabras que se repiten. Y ahora sí. Ya. Leí el segundo párrafo, lo dije en voz alta. Ya, voy a aumentar más la vista, ¿ya? Ahí está, ya. Más grande, para que tus ojitos no se cierren. Dime entonces, ¿qué resaltaríamos acá? ¿O qué palabra ven que se está repitiendo? Vamos. Contaminación. Contaminación, principales fuentes de contaminación. ¿Pero contaminación de qué? ¿Del aire, de la tierra? Del agua. Del agua. Muy bien, ya se dieron cuenta porque agua está desde el inicio. Dice el vertimiento de aguas residuales. Oh, sigue hablando del vertimiento de aguas Residuales. residuales, ya está. En este caso habla de las municipales y también habla de las actividades mineras informales. Pero todo esto que está acá se refiere a las aguas residuales. Muy bien, ven, ya estamos resaltando. Así tienen que leer un texto y así tienen que resaltarlo. Se fijan las palabras clave y se fijan qué ideas son necesarias. Porque acá dice principales fuentes, causa principal. ¿Se han dado cuenta que hasta la palabra principal se repite o no se repite? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Sí, profe. Ven, estamos aprendiendo a leer. Aprendemos a leer en vivo con el canal de YouTube. Listo, ¿y esto qué es? ¿Cómo se llamaba todo esto? Que está de celestito, se llamaba... La tabla. La tabla. Muy bien, la tabla. Ahora dime una consulta. ¿Tendremos que resaltar la tabla? O sea, ¿tendré que resaltar todo esto? ¿Qué opinan? ¿Resaltamos una tabla? No. No, porque si no tendré que resaltar todo, mira. Pero yo lo que les recomiendo es que se fijen el título de la tabla para saber de qué trata. ¿Y de qué trata la tabla? Habla de tipo de origen de contaminación. Ya, oye, una consulta, pero acá no dice contaminación del agua. ¿Cómo sabes que en el título dice agua? ¿Cómo saben que dice agua? Vamos. Recursos hídricos. Porque nos está hablando del École, agua. muy bien, recursos hídricos, sobre todo por la palabra hídricos. Hídrico. Ajá, porque hídrico, hidro, se refiere a El agua. agua, agua, ¿no? Acá dice hidrográficas, acá dice hídricos, hidro es agua. Muy bien. Ahora dice tipos de origen de contaminación. ¿Se acuerdan que cuál es el principal contaminante? Las aguas Residuales. residuales. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, en Loreto dice que acá dice aguas residuales. Ah, mira, en cambio en Madre de Dios, ¿cuál es el origen? ¿Será aguas residuales? No, ¿a qué se La debe? minería ilegal e informal. La minería ilegal informal. Muy bien. ¿Y en Moquegua, Arequipa? Boro y arsénico. Uy, minerales peligrosos para el ser Origen humano. natural. Ni siquiera Claro. ¿Y en Pasco? afectado por vertimientos mineros y municipales. Ah, ya están leyendo todo ya. Ya, entonces son vertimientos, ¿no? Ya, muy bien, ya, son los vertimientos. Y así podríamos ver, ¿no? Pero si resaltamos todo, wow, nos ganaría el tiempo. Así que solamente en una tabla que hacemos, resaltamos el título. Ya está. Una consulta. ¿En qué se parece el título de esta tabla con el título de la lectura? ¿Qué palabras se repiten? Hablan sobre los análisis de la contaminación del agua. Ya, contaminación se repite en el título de la lectura y el título de la tabla, hídricos también se refiere a agua, ¿ves? Muy bien, ¿ves? Ese es el truco para leer textos expositivos. Por eso nuestro colegio siempre ganaba concursos de maratón de lectura, ¿no? Hay un saludo por el profesor Malpartida, siempre hemos ganado sus concursos. Gracias, profesor. Muy bien, en la Universidad de la Cantuta. A ver, en este párrafo, ¿qué resaltamos? Primero, ya, voy a leer en voz alta. Entre las causas de contaminación se destacan dos tipos, las naturales y las antropogénicas. Las primeras se caracterizan por la naturaleza química de los suelos, en zonas de predominancia volcánica o formación cuaternaria donde existe la presencia de algunos metales y metaloides como el hierro, cobre o arsénico. La fuente de tipo antropogénico puede estar representado por... Una consulta, ¿se acuerdan que la palabra o el elemento
Hidro se refiere a qué? ¿Hidro a qué se refería? Agua. Agua. Y una consulta. ¿Y antropo? ¿A qué se referirá antropo? Vamos. ¿Antropo a qué se referirá? Agua. No, ya no, pues. Hidro es agua. Antropo. Yo, tú, ¿qué somos? Persona. Personas. Seres. Seres Seres humanos. humanos. Seres humanos. Entonces, antropo se refiere a qué? Los seres humanos. A las personas o seres humanos. Porque si tú buscas, dice hombre, pero si hablamos de hombre, estamos hablando en forma general a las personas o seres humanos. Y si nos dice acá que hay dos tipos de causas de contaminación, unas serán naturales y las otras son causadas ¿por quién? Antropo. Por el hombre, por el ser humano, por las personas que botan la basura al río, por las personas que practican la minería ilegal. ¿Ya? Lo contaminan. Claro, hay dos formas de contaminación, o hay dos causas de contaminación del agua. Una son de formas Naturales. y la otra ocasionada por el Ser humano. ser humano. Ahí está, ¿ves? Ahora ya sabes que es antropogénica, ¿ah? Que tiene origen en el hombre, o que se refiere al hombre, ¿ya? Muy bien. Y dice que las naturales, mira, las naturales se dividen todavía. Naturaleza. En química, y el otro, se caracterizan por la naturaleza química. Ya, las naturales te dice que sí, tienen una naturaleza química, pero ya te das cuenta que esto es una información muy específica, porque ya no aparece ahí una, ¿te acuerdas la palabra clave que empezaba con A? ¿Qué palabra clave empezaba con A? Agua. Esto no es que se salga del tema, sino que ya es una información muy específica. Ahora yo te pregunto, para que vayamos ya agarrando práctica a leer textos expositivos. Cuando una información es muy específica, muy detallada, ¿la subrayamos o no la subrayamos? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Vamos. Sí, se subraya. Sí, profesor. Si tú resaltas la información muy específica o muy detallada, pues tendrías que resaltar todo el texto. Entonces, lo que tratamos de buscar son las palabras que más se repiten. ¿La palabra contaminación se repetía o no se repetía desde arriba? Sí se repetía. Sí se repetía. Pero ya exactamente los tipos de contaminación o los tipos de contaminantes, ¿eso está desde el inicio o no? Sí, porque nos mostraban los tipos. No. Acá habla de la contaminación del agua, pero ya los tipos de contaminación recién va a hablar acá, miren, en este párrafo. Y esto es información muy específica. La información que es muy específica, no lo vamos a resaltar. Que quede esto bien clarito para los próximos textos que vamos a analizar. ¿Queda? ¿Entendieron? Sí, profe. Listo, mira, ya tenemos un truco para el texto expositivo. Mira, escúchame. Para el texto expositivo vamos a buscar palabras clave, es decir, palabras que se van repitiendo a lo largo de todos los párrafos. Podemos empezar con el título viendo qué palabras hay. Eso es lo que vamos a resaltar en un texto expositivo, pero lo que no vamos a resaltar es información muy específica, información muy detallada, ¿ya? Incluso acá te dice, mira, hablaba de las naturales y acá te dice fuente de tipo antropogénico. O sea, de esto, información más específica todavía. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Ya muy específica sobre las causas de contaminación. ¿Me entendieron? ¿Sí, chicos? Sí. Ya. Sí. Solamente resalté causas de contaminación naturales y antropogénicas porque por lo menos ya me dice las causas, pero todo lo que está acá ya es muy específico, por eso no lo voy a resaltar, ¿ya? ¿Y qué nos dice el último párrafo? Todas estas fuentes influyen en el deterioro de la calidad del recurso hídrico de las 35 unidades hidrográficas del Perú. Dime, en este párrafo, ¿dónde está la palabra agua? Te escucho. Hidrográficas. Hidrográficas, 1. ¿Y cuál es la otra? Hídrico. Hídrico. Bien, campeones, ya hasta ya aprendieron algo en esta clase virtual. Que hídrico, hidro o hidrográfica se refiere a agua. Ya, muy bien. Oiga, y acá decimos fuentes antropogénicas en esta tabla. ¿A qué se refería con antropogénicas? A los humanos. A los seres humanos, o causadas o originadas por el ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá dice antropo, ¿ya? Muy bien. Fuentes antropogénicas de contaminación de los recursos hídricos en el Perú. Ya está. Recursos
hídricos. ¿A qué se referían los recursos hídricos? Agua. Al agua, muy bien. ¿Y cuál es la palabra clave que estaba también aparte de agua? Empezaba con C. ¿Cuál es la otra palabra clave? Con C. Contaminación. Contaminación. ¿Ya ves? Ahí está. Contaminación. Ahí está, ¿ves? Qué facilito es. Muy bien. Y acá en esta segunda tabla te habla de las actividades contaminantes y su descripción, ¿no? ¿De qué tratan? ¡Pum! Se acabó el texto. Colorín colorado, esta lectura se ha acabado. ¿Qué tal? Entonces ya tienen una idea de cómo leer un texto expositivo. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Listo, muy bien. Terminamos el análisis de esta lectura. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Chao,